Buenos días, es viernes 24 de septiembre, si la memoria no me falla y el reloj interno. Estamos conversando un café en Crónica Digital para hablar de algunos temas internacionales, pues, de la patria grande, con un amigo de la casa, Carlos Casanueva, profesor de historia, nuestro corresponsal estrella en Caracas, Venezuela, en la República Bolivariana. Y principalmente para enterarnos un poco, Carlos, de, bueno, ¿cuál es el impacto o cómo se da este cuadro en el que Nicolás Maduro eh, llega a México a la CELAC? Y, y cuál es la connotación de esto, porque evidentemente que la tienen. Acá en Chile esos temas siempre son tomados como de segunda o tercera categoría. Bueno, por cierto, la situación se da el mismo 18 de septiembre, entre empanadas, asado, vino Claro. tinto y sus cositas, vino blanco y otras cosas, ¿no? Eh, entonces, obviamente que para la ciudadanía común y corriente, solamente para algunos interesados más en el mundo político y particularmente en temas geopolíticos, esta situación eh, no fue que llegara y ocurriera, pero más allá de darse en una conversación entre algunos amigos, algún whatsappeo, el impacto político fue bastante, por lo menos en Chile fue bastante menor, más allá de la transmisión, ¿no es cierto?, del discurso del presidente del Uruguay, Lacalle, que que en realidad es una posición como pueden haber muchas otras, pero acá se presenta como si hubiera sido la oposición de la CELAC entera, ¿no? Y es como si hubiera hablado Piñera, y Piñera, que representa 15 a 16 millones de habitantes, fuera la posición, ¿no es cierto?, de toda América Latina y el Caribe. O sea, es una exageración, es una manipulación abierta, clara, severa, pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso en Chile. O sea, eso es parte, en la cotidianidad que tenemos con los medios de comunicación que existen. ¿Cómo se vio esto allá en Venezuela, en los medios de comunicación, en la oposición, en el propio gobierno? En la sensación, ¿no es cierto?, en la sensación a diario. ¿Cómo viste tú eso? Pensando que también Bueno, como chileno estaba también de repente con su empanadita. claro, claro. Bueno, primero que nada, un saludo, Omar, a ti, a Crónica. Aquí estamos en el cafecito latinoamericano, digamos, viendo los sucesos también que pasan más allá de la frontera de Chile. Y efectivamente, como tú dices, en esos días, nosotros aquí, la comunidad chilena en Venezuela, también estamos preparando nuestras empanaditas, cada uno su asado, su vinito, etcétera, conectado, digamos, con las fiestas patrias, que aunque estemos lejos de Chile, siempre la celebramos y nos encargamos de organizarla. Así que estábamos en medio de eso, efectivamente, cuando casi toma por sorpresa a todo el mundo la presencia de Nicolás en México en medio de la cumbre. Los medios venezolanos, el Telesur y otros medios internacionales venían anunciando la importancia de esta cumbre. Primero que nada, reactivar la CELAC, digamos, reorganizarla con la presidencia pro tempore de México, ya en medio de la crisis del Grupo de Lima y de la OEA, Grupo de Lima que se quedó sin Lima, y con una OEA muy debilitada y muy cuestionada. Entonces había que retomar la iniciativa geopolítica continental con la CELAC. Por tanto, aquí sí se venía informando de la importancia de esta cumbre. Lo que no se había dicho era que Nicolás iba a participar. De hecho, la delegación venezolana salió 5 horas antes de la salida del presidente. ¿Ya? Entonces la delegación oficial la presidía Delcy Rodríguez, vicepresidenta, junto con el canciller, llegan a México
como delegación oficial. Y casi nadie sabía, ¿no? O sea, prácticamente 5 horas después, cuando aparece un tuit del presidente aterrizando en México, ahí todo el mundo se enteró que Nicolás estaba llegando a la cumbre, ¿no? Entre otras cosas para evitar cualquier boicot o preparación comunicacional o que algunos presidentes quisieran hacer algún show, etcétera. Bueno, él sabía por qué lo hacía. Así que nos pilló un poco de sorpresa la presencia de Nicolás, no así la importancia de la cumbre. Y ahí hay que decir que México, ya el presidente López Obrador, viene jugando un papel muy importante en la región. Un papel que antes jugaba un poco Lula, ya en Brasil, como uno de los países importantes de América, o sea, México, Brasil, Venezuela, Argentina, son economías, son poblaciones muy, muy, muy relevantes en América Latina. Entonces, ese papel de alguna forma lo empezó a tomar México con López Obrador, de hecho, desde el golpe con a Evo Morales en Bolivia. Y eso, el trabajo internacional, silencioso a veces, pero muy, muy efectivo de México, permitió reactivar esta importante cumbre que es la CELAC. El encuentro de los países nuestroamericanos, un proyecto del comandante Chávez. O sea, disculpa Carlos, entre medio. Entonces, uno de los elementos importantes acá es el factor López Obrador y su incidencia, ¿no es cierto?, de su accionar político para el continente, en el fondo de reactivar las relaciones internacionales a través, en este caso, de la CELAC. Porque el Grupo de Lima no solamente se queda sin Lima, sino que el Grupo de Lima nace casi para perseguir a un país en específico. Nace con una visión muy reducida. Y por otro lado, la OEA cae en abusos que son impresentables e incalificables a partir de quien la preside y a partir de una serie de acciones que se toman ahí en esa organización, que depende mucho, ambos, por cierto, de la presencia norteamericana. O sea, para hablarlo, ¿no es cierto?, dentro en lo que estamos. ¿Y por qué, en definitiva, se llega a eso? ¿Por qué se busca una instancia un poco más independiente? ¿Cierto? Sí, fíjate que para plantearlo en términos bien simples y bien concretos para que lo entienda todo el mundo, la OEA es el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, que dirige directamente a Estados Unidos para las Américas. La CELAC es todos menos Estados Unidos y Canadá. Eso es, ¿ya? Y por eso que en el momento que se levanta la propuesta de la CELAC con el presidente Chávez, que por cierto fue en el primer gobierno de Piñera, y Piñera el que asume la presidencia pro tempore de la CELAC, cuando se crea, con la participación de todos los países, incluido Colombia, Chile, con los países de derecha, centro, etcétera, ¿ya? Y con una buena correlación de fuerza a nivel de izquierda, por eso se plantea esto, y Estados Unidos intenta boicotear y no puede boicotear la creación de la CELAC. Pero luego viene toda una ofensiva de Estados Unidos en el continente y la correlación de fuerzas de los sectores progresistas y de izquierdas disminuye y eso permite la contraofensiva de Estados Unidos y instala con la OEA y crea este Grupo de Lima que es para perseguir principalmente a Venezuela, a aislarlo en el continente. Y hoy vamos a decir, esa tortilla se está dando vuelta. Y el papel de México y López Obrador en esta nueva correlación de fuerzas en América Latina es muy determinante. Por eso te digo que en términos geopolíticos tiene una importancia estratégica a mediano y largo plazo para todos los procesos latinoamericanos, tomando en cuenta, Omar, que vienen procesos electorales a fin de año, entre ellos el de Chile, pero también vienen procesos interesantes en Brasil y en Colombia, en donde las fuerzas progresistas, Lula por Brasil, ¿ya? Y Petro con Colombia Humana, el pacto histórico, cada vez está tomando más fuerza en Colombia, con posibilidades de ganar un gobierno, digamos, democrático y progresista en Colombia, que eso ya es mucho y es muy importante, marcaría una correlación de fuerza, un giro en el continente
muy relevante. Y en eso México está ayudando en esta nueva colaboración. Por eso que no era menor la presencia de Nicolás en esa cumbre. Sí, no, de hecho la foto es bastante decidora, ¿no? La foto es bastante decidora. Ahora, frente a eso, disculpa, perdón, frente a eso, no, dale y de ahí te pregunto. Para hacer una pequeña idea, el intento de Estados Unidos por tratar de boicotear la cumbre, que a todo esto llegó también el presidente de Perú, Pedro Castillo, Bolivia, presidente Arce, ¿ya? Cuba, etcétera. Tratar de boicotear la cumbre lo hicieron a través de Uruguay y Paraguay. Ese fue el intento y fue la orden, lo denunció el presidente Maduro, la orden de Estados Unidos tratar de bajar el perfil y boicotear la cumbre, que no pudieron. Y como tú dices, claro, en Chile mostraron la crítica del presidente de Uruguay, un poquito con Nicolás y de Paraguay, pero no pudieron, y el hecho político y la relevancia de instalar la cumbre, de ir afianzando ese polo democrático por sobre el polo reaccionario de la OEA, cada vez más desprestigiada, ¿ya? Cada vez más debilitada, y la eliminación del Grupo de Lima. Y entonces, por un lado, el ALBA y ahora con la CELAC se van afianzando ya como un polo democrático. Y la presencia de Nicolás es muy importante en este evento. Nicolás no había salido a eventos internacionales casi hace 2 o 3 años. Y va exclusivamente a México a plantear la situación de Venezuela, ya del bloqueo, etcétera, pero también la construcción. Acuérdate que Nicolás fue canciller durante muchos años y ayudó a crear la CELAC. Entonces, la construcción de una nueva geopolítica en el continente. Sí, y ahora hay que leer esto también dentro de esta reconstrucción, ¿no es cierto?, de este rearmar la CELAC en un contexto donde Estados Unidos se retira de Afganistán, en un contexto donde surge, ¿no es cierto?, esta nueva alianza político-militar, entre comillas, nueva, esta alianza anglosajona, ¿no? AUKUS, entre Estados Unidos, Inglaterra y Australia, que además de ser una alianza político-militar, también pareciera ser que va a ser una alianza de corte nuclear, por la implicancia que hay ahí. Y en eso creo que hay que analizar muy bien también cómo América Latina y el Caribe, ¿cierto?, se posicionan en este escenario, donde China, por cierto, también tiene una voz muy fuerte, Rusia, y pareciera ser que otros sectores también a la luz de esto van a querer levantar posiciones. Y en eso se está abriendo la posibilidad de que ya no sea una tiada, sino que ya sean polos de cierta, con cierta preponderancia político-militar, ¿no? Por lo que se está observando. Yo creo que Turquía no va a estar tranquilo con esto. Tengo la impresión que Irán tampoco, y así como otros países. Tengo la impresión de que Japón y la India se deben estar pensando, porque en esa alianza que hace Estados Unidos, ellos están fuera. Tengo la impresión que Europa también se la está pensando, Francia, Alemania. Tuviste las declaraciones de Macron de Francia, ¿verdad? Sí, por supuesto, que ahora bajó un poco el moño, vuelve el ministro, vuelve en este caso el cónsul, ¿cierto? O el embajador a Estados Unidos, me parece que también a Australia, pero ahí hay una situación bien difícil, bien compleja, que no va a ser de fácil solución. Y yo estoy pensando esto de que lo que está ocurriendo en todos esos lugares, pero mirando específicamente cómo eso toca, ¿no es cierto?, a nuestro continente. Porque esto, si nosotros lo vemos como países individuales, evidentemente que ahí no tenemos nada que hacer. Claro. Evidentemente que en eso nada, o sea, solamente bailar al ritmo del monito, como se dice.
Claro, claro. Claro, Evidente, Omar, este nuevo reordenamiento mundial que se viene dando ya hace varios años atrás, ya es un proceso de un nuevo orden mundial, terminando con la unilateralidad que trataba de imponer Estados Unidos a la Unión Europea y a a América Latina y a todos los demás. Ese proyecto está ya prácticamente finiquitado y fracasado. No tuvo éxito el orden unilateral norteamericano. Estamos viendo una multilateralidad y en ese reordenamiento del tablero de ajedrez a nivel mundial, la presencia de la participación China, de Rusia, de Turquía, la economía emergente, la India y otras más, y América Latina, están jugando un papel importante y no se están quedando en términos neutrales. Por eso que lo que vimos en la cumbre de la CELAC, lo que vimos recién en la cumbre de Naciones Unidas, que también pasó como un poquito bajo perfil, ¿ya?, en la prensa chilena y en muchos lados, por ejemplo, las denuncias ahí fueron muy concretas. Macron volvió, como te decía, Macron volvió a Francia alertando y denunciando a Estados Unidos. Oye, o sea, ya que Francia salga, ojo, alerta con Estados Unidos, mira, nos quiere joder aquí y allá. O sea, no hay que confiar en Estados Unidos, así llegó diciendo de regreso de Naciones Unidas. Una declaración que se firmó, ¿ya?, de varios países apoyando a Venezuela en contra del bloqueo, etcétera, criminal, firmada por Rusia, por China, por Turquía, por Irán, por Corea Democrática, por una serie de países, por más de 20 o 25 países cancilleres en Naciones Unidas en apoyo a Venezuela y llamando la atención, advirtiéndole a Estados Unidos que no se meta con Venezuela, que deje a los venezolanos resolver su tema, ¿ya?, no es menor tampoco. Me imagino que esa declaración no salió en Chile en ningún medio. no. Y nos buscamos 3 o 4 o 5 países o algunas islitas caribeñas y unos africanos que también firmaron. Pero como te digo, grandes potencias aparecen firmando, llamando la atención a Estados Unidos. Hay un nuevo orden mundial construyéndose, Omar. Estados Unidos está tratando de activar también un imperio debilitado, pero no muerto, y todavía muy peligroso, tratando de activar y articularse y amenazar, con un tono muy complicado para la humanidad. En este escenario o en esta obra de teatro entre trágica y cómica, bueno, es muy entendible ahí lo que hace Duque, ¿no? Como títere, ¿no? Sí, Duque, fíjate que yo creo que va a pasar a la historia, Omar, como el presidente más servil que ha tenido Colombia hacia los Estados Unidos, como el títere, pero más de baja categoría, ¿ya? Hoy Sí. día no solamente fue Uribe, a Naciones Unidas a atacar a Ni Venezuela, Uribe llegó a eso. Ni Uribe. ni siquiera Que Uribe. vaya que harto decir. Claro, pero en algunos momentos Uribe tuvo unos encontrones con los Estados Unidos. No creo que se planteara de tú a tú, pero con un poquito más de fuerza. Pero Duque, hermano, mira, no solamente Colombia con Duque ha tratado de ser es el portaaviones de Estados Unidos en América Latina y la punta de lanza contra Venezuela. Ha estado saboteando en estos días el acuerdo, ya, la mesa de diálogo de la oposición venezolana con el gobierno en México, que también debiésemos hablar de eso. Pero Duque fue a hacer un papelón a Naciones Unidas, o sea, a hablar de Venezuela y de Nicolás Maduro, como que tiene una obsesión y sigue el mandado, pero sin pensar, de Estados Unidos. O sea, bueno, hablemos de las conversaciones, pues, a propósito. Cuéntame de las conversaciones, porque yo de hecho algo he leído, pero muy desde lejos, muy desde afuera. ¿Cómo ves tú eso y dentro de las conversaciones que tú puedes tener allá, cómo se ve el proceso de conversación? Y una cosa importante dentro de eso, ¿cómo se vio dentro de la oposición esta presencia también de Maduro en CELAC? Porque también ahí, evidentemente, que genera un impacto, ¿no? Un impacto distinto, me imagino.
Imagínate, Omar, claro, ese es el tercer punto, yo creo que está concatenado con el nuevo orden mundial. Venezuela no es neutral, tiene su aliado, que son los que acabamos de mencionar, pero también en América, Venezuela, a pesar de estos 5 años de bloqueo, ya, de sanciones unilaterales, ya, de sanciones unilaterales, de cerco económico y financiero, ha resistido, y el famoso gobierno interino que Chile reconoce y no reconoce al presidente Nicolás Maduro. Bueno, en esta cumbre de la CELAC fue Nicolás, y el presidente que habló ahí ante la CELAC fue Nicolás. El gobierno que habló y el presidente que habló en Naciones Unidas por Venezuela es Nicolás. Por tanto, el gobierno de interino de Guaidó, país, y yo creo que queda menos de eso, ¿ya? De 200 países del mundo. O sea, ese gobierno de Narnia, como le dicen acá, virtual, terminó de fallecer. Guaidó no habló en Naciones Unidas, Guaidó no habla en ningún evento internacional. Lo reconocerá Piñera, lo reconocerá Duque, Bolsonaro y unos cuantos más. Eso marcó un elemento importante. En México, ya anoche salió la delegación del gobierno y de la oposición a la tercera ronda de diálogos entre la oposición radical, más fascista, más radical, por tanto la oposición de Estados Unidos, vamos a decirlo así, con el gobierno. En esta tercera ronda se instala, primero es el reconocimiento de la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Eso ya no tiene ningún cuestionamiento. La Unión Europea ha planteado que va a enviar observadores de una misión de acompañamiento internacional para las elecciones de noviembre. O sea, un reconocimiento al gobierno y al proceso electoral de noviembre. Esa oposición ya inscribió candidatos. Todos, los de Capriles, los de Guaidó, todos se inscribieron partidos y candidatos. Son parte también del Consejo Nacional Electoral. Por tanto, las elecciones del 21 de noviembre en Venezuela, las mega elecciones, ya terminan de legitimar mucho más la democracia venezolana, reconocida por todo el mundo hoy día, incluyendo los propios Estados Unidos y la Unión Europea, porque si la oposición venezolana pro-norteamericana está sentada a la mesa de diálogo, es porque sus jefes les dieron la orden de sentarse, porque la vía insurreccional no armada no funcionó, la vía Trump. Por tanto, ahora viene la vía Biden, el garrote y la zanahoria, pero eso quiere decir que cambiaron su estrategia. Y Colombia la semana pasada, a través de Guaidó y el Departamento del Tesoro, han tratado de presionar la mesa de diálogo para tumbarla a través de la venta de activos de una empresa venezolana en Colombia y la empresa petrolera Cinco en Estados Unidos. Entonces, el acuerdo que hay entre las dos partes es recuperar el dinero venezolano, activo y pasivo, que está en el extranjero, para que llegue a ayudar a resolver la crisis humanitaria que ellos han creado, en términos de salud, de medicina, de alimentos, etc. Entonces, el compromiso, ya en el punto número 3, firmado por ambas partes en México, tiene que ver con ayudar a rescatar esos recursos secuestrados, ya esos recursos robados ilegalmente, unilateralmente, al Estado venezolano, al gobierno venezolano, para poder invertir en salud. Así que eso es muy importante para Venezuela. Eso quiere decir que el proceso electoral interno en noviembre, con más del 80 o 90% de las fuerzas opositoras participando, te habla del reconocimiento a la democracia venezolana y el fin o la derrota de la vía, vamos a decir, insurreccional de la ultraderecha, aunque siguen intentando a través de Colombia y de un sector guerrerista norteamericano de tratar de tomarse el poder a la fuerza, situación que no han podido. Eso sí, yo creo que tiene un problema que tiene que ver con el arqueo, ¿no? Con la contabilidad de esos recursos y de evidentemente los recursos iniciales y los que hoy día existen. Y que me imagino que frente a eso tendrá que haber
algún tipo de entrega de cuentas, ¿no? Y Claro. no sé, tengo la impresión, ojalá no sea así, de que a lo mejor esa entrega de cuentas no va a ser muy clara. Ya hay denuncia, Omar, del propio Departamento del Tesoro norteamericano, ¿ya? Y en Colombia, de recursos que le han entregado a esta oposición o de empresas que han tomado, han usurpado ilegalmente este grupo, que por cierto, entre paréntesis, hay procesos abiertos en la Fiscalía venezolana contra eso, porque un robo al patrimonio del país, eso es usurpación de funciones, ¿ya? Por tanto, eso no va a quedar en la impunidad. Hay procesos abiertos aquí en Venezuela y en Estados Unidos ha sido cuestionado el manejo de los fondos que Estados Unidos le ha entregado a esa oposición y de las empresas que le han entregado a ellos. Estamos hablando de miles de millones de dólares, no es poco dinero. Pero lo más importante en términos políticos, Omar, esa famosa frase que levantó, la consigna que levantó la derecha guaidoísta, opositora, ¿ya? Gobierno de transición, elecciones presidenciales libres, no sé cuánto, eso quedó en la nada. Quedó en la nada porque las elecciones presidenciales van a ser cuando corresponda, de acuerdo a la ley y al programa electoral. No se adelantaron las presidenciales. Lo que hay en noviembre son elecciones regionales, ¿ya? Concejales, alcaldes, diputados estadales y gobernadores. No hay adelantos presidenciales, van a ser cuando diga la ley. O el referendo revocatorio que también está establecido por la ley. Por tanto, no se cedió en eso. Y la oposición tuvo que ceñirse a las normas del juego democrático venezolano. Es una tremenda derrota para ellos y es una derrota internacional, como te decía, con estas últimas cumbres. O sea, para el gobierno venezolano es un triunfo ya sentar en la mesa de diálogo a esa oposición fascista y violentista y que abandonen esa vía. Segundo, hay que lograr rescatar los fondos mal habidos ya que se han llevado a otros países, y no solamente Estados Unidos y Colombia. Ya está el oro en Inglaterra, está el dinero en las cuentas de Portugal, de Suiza, de Francia. O sea, la Unión Europea y Estados Unidos han escamoteado millones de dólares en activo y en pasivo a el Estado venezolano, no a Maduro. Y las sanciones no es contra un funcionario, es contra el pueblo venezolano, porque si Venezuela no puede vender su petróleo al extranjero, no tiene dinero para comprar medicina y salud. Entonces, eso es inaceptable, no es comprendible por nadie, por eso que la voz de China, Rusia, de todos los países en Naciones Unidas cada vez se levanta con más fuerza. Y la mesa de diálogo tiene ese compromiso, en el punto número 3, de ayudar a rescatar esos fondos y estabilizar el país. Condiciones democráticas están dadas y ellos lo han asumido así también la oposición. Por tanto, Venezuela es un gobierno democrático, un gobierno reconocido a nivel internacional, y eso implica que el plan de toma del poder de la oposición trumpista, vamos a decir, fracasó. Así que Venezuela se está preparando para ese proceso mega electoral en noviembre, que gane el mejor, pero que se reconozca internacionalmente y recuperar los fondos para poder estabilizar la economía para el pueblo venezolano. Eso es lo más importante en estos momentos. ¿Cómo ves tú ese proceso en sí mismo? ¿Cuál es tu olfato de lo que puede ocurrir en noviembre? Tu percepción de lo que tú ves en la calle, lo que tú conversas con los venezolanos. Yo creo que primero va a ser un proceso muy participativo, ¿ya? Muy participativo. Yo diría más del 50% de la población venezolana va a participar como cifra baja. Creo que el rango va a estar entre el 50 y el 70% de participación electoral, que eso ya es muy alto, más alto que Chile, más alto que muchos países latinoamericanos y europeos incluso. Creo que la oposición va a ganar una cantidad de espacios políticos porque tienen fuerza electoral, eso nadie lo niega. Creo que van a ganar alcaldías, van a ganar algunas gobernaciones, ya, van a
recuperar espacios porque en las últimas elecciones ellos se negaron, o un sector de ellos se negó a participar y llamaron a la abstención, a no votar. Y no llevaron candidatura. Hoy día casi el 80% de la oposición está llamando a votar y está participando. Solamente queda un 20% ya graficado una ultra derecha, vamos a decir al estilo de Kast, tal vez de Chile, para que se entienda, esa ultraderecha graficada, representada en 20 Venezuela. Bueno, hay un librito que sacaron en conjunto, ¿eh? Ojo, donde Bueno, aparece el Rojo Edward, Corina Machado bueno, y Álvaro Uribe, por cierto. claro, ella representa a lo que sería en Chile el grupo de los republicanos de Kast, lo que sería el grupo Bolsonaro, lo que sería en Colombia los uribistas, y están coordinados. Ese partido se llama 20 Venezuela, María Corina Machado está en Venezuela, recorre el país sin ningún problema, nunca ha estado detenida. No, o sea, qué dictadura tan extraña que permite que personajes como estos se muevan con todas las facilidades, con la prensa, con los recursos, en su casa, moviéndose por todo el país y no son ni siquiera ni detenidos, ni cuestionados, ni siquiera molestados. Bueno, ese grupo, junto con ABP, Alianza Bravo Pueblo, que dirige el EDEMA, exalcalde de Caracas, que está en Madrid, ya tiene procesos judiciales en Venezuela, son el grupo que hoy día está llamando a no votar, que no hay condiciones, que con la dictadura no se negocia, etc. Pero como te digo, eso no alcanza un 10 o un 20% de la oposición venezolana. Por tanto, si va a participar el 80%, yo creo que pudiese estar la votación entre un 60 y un 40%. Creo, así, a grandes rasgos hasta este momento, un 60% para el chavismo, para el gobierno, y su aliado, el Gran Polo Democrático Patriótico, y un 40% para las oposiciones. ¿Y por qué te digo un 40%, Omar? Porque ahí hay otro problema. Está la oposición radical que viene de afuera, que ahora va a participar, la oposición que ya venía participando y entre ellos no se ponen de acuerdo. Entonces, en muchos sitios llevan dos candidatos, uno de un sector y otro de otro sector, contra el del chavismo. Y eso, entonces, divide voto de la oposición y favorece. Y que tiene una explicación muy clara. Bueno, el hacer el desgaste al que llega y llega con recursos y además de eso no da ninguna explicación de esos recursos, obvio que genera una situación que es bien compleja dentro de la oposición. Claro. Sí, ese es más o menos en estos minutos el escenario. Hay una fuerte pugna dentro de por eso hablamos de las oposiciones venezolanas. Son más de 60, casi 60 partidos, Omar. Dentro de esos 60 partidos de las oposiciones están divididos, subdivididos como en 8 o 10 grupos. Y lo que dices tú, y los que vienen de afuera con muchos billetes, traen muchos dólares, la oposición que se quedó aquí adentro, disputándose un poco la plata, y la pelea por quién es reconocido como oposición y quién agarra el billete. Entonces, ahí hay una situación muy tensa entre ellos que favorecería electoralmente al chavismo. Si es que de aquí a noviembre Estados Unidos, etcétera, no impone y ordena a la oposición para que tengan una sola candidatura, una candidatura unitaria. Se ve muy difícil, lo están tratando de hacer. No sé qué irá a pasar. Por eso te digo, en estos momentos, eso sí favorece al PSUV, al Polo Patriótico, al gobierno del chavismo, y podría generar que se gane un 60% de la alcaldía, de los cargos a elección, por sobre un 30 o 40 de las oposiciones, que van a tener representación, evidentemente. ¿Ya? Y en términos democráticos, creo que hasta el momento podría ser así. Ahora, si se unifican, yo creo que podrían dar un 50 y 50. Vamos a ver qué pasa de aquí a noviembre. Bueno, Carlos, agradecerte toda esa información que queda, nos ayuda a este proceso de reflexión, ¿no es cierto?, de lo que significa América Latina y el Caribe.
de abrir las ventanas y mirar hacia otros lugares, ¿no? Montarse arriba de la cordillera y hacer Claro. y mirar un poco más allá. Que ese proceso que cuesta tanto acá en Chile y le cuesta tanto también a las dirigencias políticas, que decir a la élite, más bien a la élite, más bien por su interés pequeño, ¿no? Miserable muchas veces. Claro. Bueno, nos encontraremos en, qué sé yo, en estos días, pues para seguir analizando y conversando sobre lo que ocurre en América Latina. Perfecto. Bueno, seguimos Nos ahí vemos. hablando un café en No, crónica sí, pues latinoamericana. disfrutaremos de este Allá café latinoamericano. Que estén en muy bien. Plaza Brasil, siguen En abriendo los Plaza locales. Brasil, por supuesto, en Maturana con Huérfano, la esquina. Perfecto. Que estés bien. Saludos más, saludos a todos los televidentes de Chau, Crónica chau. Digital.